Buenas noches, mi nombre es Gabriela Guzmán Arredondo. Soy alumna del sexto tetramestre de la licenciatura de Derecho de la Universidad Tecmilenio y hoy vengo a presentarles el tema Reforma de subcontratación laboral outsourcing. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021. Tenemos las condiciones laborales antes de los trabajadores no eran óptimas para desarrollar su empleo. Sus derechos eran violentados ya que no se les daba de alta con su salario real y se les movía de empresa constantemente para que no crearan derechos ni antigüedad. Sin duda, las empresas se beneficiaban de este esquema ya que podían realizar actividades que los beneficiaban fiscal y económicamente, violentando los derechos humanos de los trabajadores. Se reformaron integralmente algunas leyes como son la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley Federal de los Trabajadores, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria en el apartado B del artículo 123 constitucional, la ley reglamentaria de la fracción 13ª bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tenemos que en la Ley Federal de Trabajo se prohíbe la subcontratación de personal en el artículo número 12 y se define cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Y nos brinda el concepto de agencias de empleo o intermediarios, que son los que intervienen en el proceso de contratación de personal y podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros, en el artículo 12, segundo párrafo de la citada ley. Estas agencias o intermediarios no se consideran patrones, ya que tienen este carácter, quien se beneficie de los servicios. Y vamos a definir lo que son los servicios especializados, que es lo que sí se permite, que está en el artículo 13. Estos servicios o ejecución de obras especializadas no deben formar parte del objeto social de la empresa o la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, y el contratista debe de estar registrado en el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas REPSE de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y tener su registro en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, REPSE. Bien, vamos a analizar el concepto de servicios especializados y este fue publicado el 24 de mayo de 2021 en donde se dan a conocer las disposiciones de carácter general, entre paréntesis, las reglas para el registro de las personas físicas o morales que presten los servicios especializados que ejecuten obras especializados a los que nos refiere el artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo. Y debemos de entender como servicios u obras especializadas son aquellos que reúnen elementos o factores distintos de la actividad que desempeña la contratista, que se encuentran sustentados, entre otros, en la capacitación, certificaciones, permisos o licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial, promedio y experiencia, los cuales sin duda aportan un valor agregado a la beneficiaria. También debemos de contar con algunos ejemplos de empresas de servicios especializados, como son las empresas de mantenimiento de oficinas, las empresas de limpieza industrial o de oficinas, empresas de seguridad industrial y o residencial, empresas contratistas, empresas de control de calidad, empresas de tecnologías de la información o TI y empresas de colocación de personal o agencias de empleo. De igual forma, nos señalan las empresas del mismo grupo, que ahí se permite la subcontratación de servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, considerándose como especializadas según el artículo 13º, segundo párrafo, y además vamos a definir qué es un grupo empresarial, que es el conjunto de personas morales
organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que la misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Esta definición la encontramos en el artículo 2, fracción décima de la Ley del Mercado de Valores. De igual forma, como parte de la formalización, debe de haber un contrato por escrito según el artículo 14 de la Ley Federal de Trabajo, que debe contener el objeto. El objeto es señalar el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar. ¿Para qué necesitamos a los trabajadores? Posteriormente, el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. Y por último, la responsabilidad solidaria, que en caso de que la persona física o moral que subcontrate con un contratista que incumple sus obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidaria respecto a los trabajadores utilizados. ¿Esto qué quiere decir? Que esta persona va a ser también responsable de cumplir con sus obligaciones laborales de sus trabajadores. De igual forma, tiene que contar con la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde nos indica que las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán de contar con un registro ante la misma institución. Para la obtención de las prestadoras deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Es el primer paso. Posteriormente, el registro se renovará cada 3 años. Además, se prevé que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lo negará o lo cancelará en cualquier momento cuando las prestadoras de servicio no cumplan con los requisitos de la Ley Federal de Trabajo. El trámite a seguir por las empresas prestadoras de servicios es el siguiente. Primero se presenta una solicitud y se contesta por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dentro de los 20 días posteriores a la recepción de la petición. De no existir respuesta, el interesado podrá requerir a dicha secretaría que le emita su resolución y ésta tendrá que contestar dentro de los 3 días siguientes. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la respuesta, se tendrá por efectuado el registro para los efectos legales. Y hay un padrón de prestadoras de servicios que será público y estará disponible en Internet, según el artículo 15 de la Ley Federal de Trabajo, que está en la página repse.stps.gov.mx. Asimismo, el 24 de mayo de 2021, la Secretaría del Trabajo expidió las disposiciones de carácter general que determinan los procedimientos relativos al registro. Las prestadoras de servicio más tarde el 1 de septiembre de 2021 deberán obtener su registro. De igual forma, existe la figura de la sustitución patronal y nos comenta que para que surta efectos una sustitución patronal, deberá transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento del patrón sustituto según el artículo 41 de la Ley Federal de Trabajo. Y tratándose de empresas que operan bajo un régimen de subcontratación, no será requisito la transmisión de los bienes objetos de la empresa o establecimiento hasta el 1 de septiembre de 2021. Siempre que la contratista transfiera a la beneficiaria a los trabajadores de que se trate en dicho plazo. En todo caso, se deberán de reconocer los derechos laborales, incluida la antigüedad que se hubieran generado por efecto de la relación de trabajo. Artículo 4 transitorio de la Ley Federal de Trabajo, reformado el 30 de julio de 2021. Uno de los tópicos interesantes de esta reforma es la PTU, y nos dice que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se limita de la siguiente forma. El monto de la participación de la PTU tendrá el límite máximo de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, aplicando el importe que resulte más favorable para el subordinado. Este está en el artículo 127, fracción octava de la Ley Federal de Trabajo. Esto es básicamente porque en el esquema del outsourcing se cambiaban a los trabajadores y se hacían estrategias fiscales para no darles una repartición de sus utilidades. Bien, vamos con las sanciones.
Se prevé que en caso de negativa de la inspección laboral por parte del patrón, éste sea notificado mediante instructivo para que comparezca ante la autoridad correspondiente a efectos de exhibir toda la información requerida, con el apercibimiento de que no hacerlo se presumirá que no cuenta con la misma. Independientemente, el hecho de no permitir el desahogo de la inspección traerá como sanción el equivalente de 250 a 5,000 veces la UMA. Esto lo tenemos contemplado en el artículo 1004A de la Ley Federal de Trabajo. Asimismo, hay otra sanción y nos comenta el artículo 1004C de la Ley Federal de Trabajo que se sancionará a quien proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra sin ser servicios u obras especializadas, así como a las personas que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas sin el registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta multa va de los 2,000 a los 50,000 veces la UMA. Y asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dará vista a las autoridades competentes para que ejerzan sus facultades que correspondan, le hace Seguro Social, Infonavit y otras autoridades. Encontré 3 jurisprudencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde considera anticonstitucional realizar esquemas de contratación de outsourcing que atenten contra los derechos de los trabajadores. La primera está emitida en 2022, es el registro digital 2025-669, donde la subcontratación injustificada, el esquema de insourcing, cuando existen indicios que acreditan que dentro de un mismo grupo empresarial, una de las empresas se beneficia de los servicios del trabajador y una diversa se encarga de suscribir el contrato laboral y pagar la nómina. Ambas son responsables solidarias de la relación del trabajo y la condena. La segunda jurisprudencia que encontré es el registro digital 2023-818, que es de 2020, donde dice que el esquema de intermediación outsourcing para identificar o descartar su eventual existencia cuando el trabajador reclama diversas prestaciones de una pluralidad de demandados, la autoridad correspondiente debe dilucidar quién es el verdadero responsable del vínculo laboral y así determinar si la excepción de que él renunció voluntariamente a su empleo debe considerarse como una conducta procesal de mala fe. ¿Qué pasa? Que a veces antes de contratarnos nos hacen firmar nuestra renuncia. Entonces esto es anticonstitucional. La tercera jurisprudencia que yo hago mención es el registro digital 2026-229 del año 2023, donde la subcontratación laboral injustificada, outsourcing, cuando existen indicios que acreditan que un trabajador fue contratado por el Estado. ¿Quién se beneficia de sus servicios? Pero, ahí viene lo bonito, una sociedad civil se encarga de pagar el salario. Todos son responsables solidarios de la relación de trabajo y de la condena. De igual forma, proporciono unas conclusiones donde para mí el esquema de subcontratación laboral no respeta los derechos adquiridos de los trabajadores por medio de estrategias deshonestas que no reconocen su esfuerzo. Sin embargo, considero que la reforma buscó frenar ese tipo de prácticas desleales a los trabajadores, pero aún le falta muchísimo a la reforma por resolver, ya que se siguen haciendo esquemas de simulación de las empresas o simplemente, por ejemplo, los dan de alta con un salario inferior y al momento de que el colaborador quiere jubilarse, pues realmente o no tiene las semanas cotizadas necesarias o simplemente su salario es inferior al que él percibe, ¿no? Bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.